bienvenida a nuestro programa Martes Democrático, que semana a semana venimos desarrollando los temas de cultura política, los temas del Parlamento y todo lo que involucra a la democracia en nuestro país. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Carlota Flores Scaramutti de Naveda. Ella, una amiga de muchos años, especialista en temas de literatura, miembro de la Academia Peruana de la Literatura Infantil y Juvenil, autora de innumerables obras publicadas. Recibió el premio de honor otorgado por el presidente de la República y el premio España otorgado por el embajador de dicho país. Su tesis de grado fue revisada por el notable escritor Ciro Alegría y evaluada como sobresaliente. Ha obtenido becas internacionales y estudio de posgrado. Ella en esta oportunidad nos va a tratar el tema de cómo formar conciencia cívica desde la literatura. Y es un tema importante para nosotros, especialmente para nuestro país que vive una crisis de la democracia, precisamente porque nos falta formar valores democráticos, cultura política, cultura cívica, formar ciudadanía. Y lo que venimos haciendo el trabajo de formar ciudadanos sabemos que no es fácil, porque es un proceso de formación desde la niñez. Y sabemos que los países desarrollados fomentan este tipo de educación por la democracia. Y lo hacen de diferentes perspectivas o ángulos, de diferentes disciplinas, desde la ciencia política, el derecho, la sociología, desde las ciencias sociales en general, pero también desde las humanidades, desde la filosofía, el arte, la poesía, desde la literatura. Y qué importante enfocar el tema de la política o de la cultura cívica, la cultura política y la ciudadanía desde la literatura. No es muy común, porque a veces solamente escuchamos a los expertos constitucionalistas o politólogos tratar los temas de la educación ciudadana o educadores, pero pocas veces encontramos especialistas que enfoquen el tema de la ciudadanía y la cultura cívica desde la literatura. Y para nosotros es un honor pues recibir a la doctora Carlota, porque ella no solamente por el conocimiento teórico, sino también la experiencia pedagógica, nos va a transmitir esta rica experiencia de formación ciudadana desde un ámbito tan importante como es la literatura. Así que dejo en el uso de la palabra a la doctora Carlota Flores Scaramutti de Naveda para que nos pueda disertar sobre esta temática. Muchísimas gracias. Agradezco las palabras del doctor Walter Masgo, tan cálidas y tan a veces excesivas. Muy agradecida. Los saludo con todo respeto a ustedes y confío que esta experiencia de interacción con ustedes sea provechosa. Lo que dice Walter es real. Vivimos en una democracia precaria. Lamentablemente queremos ser democracia, pero no logramos plenamente alcanzar ese estado de situación política. Pero hay muchas razones. Una principal es que la ignorancia prevalece sobre la cultura y es responsabilidad individual desarrollar nuestra cultura, alcanzar un nivel intelectual que nos permita una participación ciudadana seria, responsable y útil. Voy a tratar el tema relativo a ciudadanía y formación cívica ciudadana desde la literatura. Pero quisiera que compartiesen conmigo, en primer término, una oración por la lectura. El camino más directo para mejorar nuestro nivel intelectual es a través de la lectura, que constituye un encuentro personal e íntimo y maravilloso con un texto. Cuando uno lee, realmente se percata de que existe un mundo que no hemos descubierto, pero que acabamos de encontrar a través de las palabras de los libros. Por eso es que es importantísimo que nuestro país asuma que leer es no solamente un reto, es una obligación que empieza desde la infancia, desde el hogar y que prosigue en la comunidad, en los centros escolares y a lo largo de toda la vida. Quisiera que leyésemos juntos la oración por la lectura. Por favor, abran su folder, tienen un folder que se les ha entregado. Ustedes dirán, pero ¿por qué una oración? Porque una oración es una plegaria lírica
que nos permite detenernos en algunos detalles de los cuales no nos habíamos percatado respecto de este tema especialmente necesario, que es la lectura, aprender a leer. Ustedes dirán, pero si ya leemos, pero leemos a veces de manera muy superficial, sin adentrarnos en el sentido pleno del texto. Vamos con la oración por la lectura. ¿La tienen también aquí mostrada o la tienen en un papel impreso en el folder que se les ha entregado? Practicaríamos una lectura colectiva, por favor, para que todos nos pongamos nos adentremos en el tema, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Señor, todos juntos, por favor, con ánimo. A ver, Señor, tú que iluminas el cielo y la tierra, concédenos acceder a la luz de la sabiduría, a la verdad, a las ideas, a los sueños, a las imágenes de la fantasía, plasmadas en hojas sencillas de papel. Señor, tú que permites el vuelo de las aves, el paso de las horas, el discurrir del tiempo y de las nubes, permítenos conquistar las ideas permanentes. Los nobles pensamientos detenidos en las páginas de un libro. Enséñanos a comparar lo fugaz con lo permanente. Lo transitorio con lo eterno. Enséñanos a profundizar en el valor de las palabras, capaces de construir o destruir. Señor, que leer sea para todos descubrir nuevos mundos y emprender la aventura de aprender, conocer, de seguir nuevos caminos. Que leer sea soñar segundas realidades, así como valorar y respetar a los demás, a los otros. A todos aquellos con los que transitamos en este hermoso camino de la vida. Señor, enséñanos que leer es entender, es descifrar, es recrear, es aprender a vivir en el mágico jardín de las palabras. Confío que ustedes, cuando tengan un poquito de tiempo, ¿no es cierto?, y un espacio tranquilo, puedan reflexionar en este texto que creo vale la pena difundir. Dicho esto, ¿no es cierto?, comienzo exponiendo 3 ideas. El título realmente es un desafío, el título de la conferencia, ¿cómo formar una conciencia cívica desde la literatura? Normalmente se pensaría, pero Carlota, literatura no es un curso de educación cívica, ¿no es cierto? Dirían, no puede ser. Sí puede ser. ¿Por qué? Porque la literatura es un arte tan maravilloso, tan creativo, tan especial, que es el que más toca el corazón de cada persona que lee un buen libro de literatura. Y mire, una cuestión previa, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cómo formar conciencia cívica? Formar, la Real Academia lo explica, ¿no es cierto? Construir. Y lo explica refiriéndose a diferentes ámbitos. Por ejemplo, en educación, formar significa alinear, significa modelar conductas éticas, proporcionar
lograr que los chicos interioricen valores, ¿no es cierto? Dotar de herramientas prácticas para que el alumno pueda realizar investigación. Formar es complejo, no es una actividad sencilla, implica estrategias. Y formar conciencia es mucho más difícil, porque formar conciencia implica que la persona haya interiorizado valores que vienen desde culturas primigenias, ¿no es cierto?, y que permiten que la persona desarrolle una conducta social positiva. ¿Esto empieza en el colegio? No, empieza en el hogar. Debe empezar en el hogar. ¿Cómo? Con padres lectores. Si los padres son lectores, ¿no es cierto?, y transmiten ese buen hábito a los hijos a través de narraciones orales primero, el hijo poco a poco se va identificando aquello que le permite a él actuar positivamente en los grupos en los que les toca participar. Quiero referirme a 3 cosas. Entender que formar conciencia cívica es difícil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo colectivo común, que es que en la actividad social, en la actividad cotidiana, lo que más encontramos son antivalores. Todos los días sucede algo negativo que impacta en la conciencia de adultos y de jóvenes y de niños. Y entonces, ¿cómo le predico yo honradez si lo que yo veo es anti-honradez? ¿Cómo le predico respeto si lo que veo es falta de respeto? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que entender que para forjar una conciencia cívica tenemos que trabajar todos unidos. Familia, comunidad, educación formal o informal y en los centros laborales, ¿no es cierto? Muy bien. Quería desarrollar la idea de identidad en primer lugar. Tener identidad es importante. ¿Por qué? Porque normalmente por la globalización cultural que existe, en la generación llamada millennial hay una pérdida casi generalizada de valores. Y no solamente de valores, sino de respeto por lo que es su propio país. Entonces, identidad es complejo. Si lográsemos nosotros a través de la literatura construir identidad que implica identificación con la cultura, identificación con nuestra condición de ser una sociedad lingüísticamente diversa, ideológicamente también compleja, dispar, diferente, que tenemos varias razas en el país, ¿no es cierto? Pero identificar que cada uno de esos aspectos tiene un valor, un mérito. Y tener identidad significa reconocerse como un peruano que pertenece a una sociedad complicada, una sociedad heterogénea en la que todos valemos de la misma manera o en el mismo nivel. Acuérdense ustedes de Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro presenta un tema maravilloso, un cuento precioso, ¿no es cierto?, un cuento que se refiere justamente a la alienación, o sea, la falta de capacidad de los jóvenes de sentirse identificados con su cultura porque menosprecian, por ejemplo, su condición racial. Tenemos que leer a Ribeiro. Ribeiro es un ícono de la literatura peruana que nos ayuda a centrar nuestro ser nacional y a identificarlo con las diferentes formas de cultura que se presentan en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, ¿cómo forjar identidad a través de la literatura? Si ustedes recuerdan sus estudios escolares de repente o sus lecturas personales, van a encontrar que tenemos referentes literarios de muchos méritos que nos permiten reconocer las diferentes nacionalidades que coexistimos en el Perú. Por ejemplo, Valdelomar. Ustedes leyeron muy bien El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es un símbolo del honor, es un elemento que destaca el heroísmo, que destaca la identificación con una familia, que destaca la valentía, que son valores que un niño, al leer a Valdelomar, El Caballero Carmelo, puede sin mayores disquisiciones comprender, interiorizar, aprender, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar nos interesa que haya una identidad nacional construida desde la familia y desde el reconocimiento de la valía que tiene cada cultura en nuestro país. Quisiera también referirme
a que existen valores sociales, valores cívicos importantes de ser conocidos por los niños y los adolescentes sobre todo. Valores cívicos como la honradez, como el respeto a sí mismo y a los otros, como el amor a la patria. El patriotismo se ha perdido. Ya se piensa que el Perú es un país de segunda categoría donde todo puede suceder y no es así. Y para eso tenemos íconos representativos del heroísmo peruano, ¿no es cierto?, presentados a través de biografías, por ejemplo. Tenemos también nosotros que reconocer el amor al trabajo. No puede ser un país que intenta progresar con gente que no ama el trabajo. Y esto viene por tradición desde las culturas originarias, ¿no es cierto?, que se amaba al trabajo y se respetaba uno a otro y se respetaban las formas de ser, las idiosincrasias, las culturas. Y también fíjense ustedes la lealtad, importantísimo, el ser leal a las ideas, ser leal a los amigos, ser leal a los afectos y no ser personas que traicionan fácilmente o cambian de ideas por nada, ¿no?, a cambio de nada. Necesitamos tener también entonces una capacidad de lealtad, pero también una capacidad de amar de verdad y no ser personas que fingen afectos cuando no los experimentan. Nosotros vemos como una telenovela todos los días en los noticieros casos de feminicidio o casos de violencia. ¿Y eso por qué? Porque las personas no son leales. Hay un trasfondo muy grave que no solamente desborde de los afectos, sino una situación de falta de lealtad, de falta de saber amar, de falta de saber respetar, respetarse y respetar. En literatura tenemos miles de ejemplos de obras escritas por grandes peruanos, ¿no es cierto?, que quiero mencionar, y que nos pueden servir de modelos de conducta o modelos de antivalores. ¿Ustedes recuerdan haber leído Paco Yunque, de César Vallejo? ¿No es cierto? Todos hemos leído Paco Yunque. Paco Yunque es una demostración de antivalores, no de valores. ¿Por qué? Porque Paco es ofendido, es agredido por su condición humilde. Y es agredido y ofendido por el niño que puede ser llamado, entre comillas, su patrón o el dueño de la casa donde él habita, ¿no? Entonces, Paco Yunque es un modelo que, cuando yo lo he trabajado con niños de primaria, los niños han dicho que nunca queremos ser como Paco Yunque, porque se dejaba maltratar, se dejaba ofender, se dejaba humillar. O sea que hay que aprender a ser resiliente en el sentido de tener la capacidad de autodefenderse y de no permitir que te falten el respeto. Paco Yunque, un modelo para volver a leer y reflexionar y conversar con los colegas, con los hijos, en la familia. Yo pienso que las lecturas deben ser familiares, que debe haber un plan lector familiar, pueden llamarlo de otra manera, círculo de lectura familiar o lecturas semanales, de alguna manera creativa, para que puedan compartir ideas con los hijos, con los nietos, con los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo a Paco Yunque como un modelo, recomiendo a Valdelomar, el Caballero Carmelo, como otro modelo, recomiendo a Julio Ramón Ribeiro, ¿no es cierto?, que está considerado el mejor narrador de habla hispana en América y sus cuentos son verdaderamente importantes, ¿no es cierto? Bien, pero hay otros escritores como Manuel Escorza, hay otros escritores como nuestro amauta José María Arguedas. No sé si han leído Arguedas. ¿No leyeron Arguedas? ¿Un poquito? Hay que leer Arguedas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Para conocer el pensamiento del mundo andino, para conocer la forma de sentir de los campesinos. Es muy intenso, ¿no? Lean Los ríos profundos, que tiene descripciones del mundo andino tan maravillosas que francamente te brotan lágrimas de los ojos cuando lo ves, cuando sientes que Arguedas, convertido en un personaje, el niño Ernesto, siente el silencio de los altos cerros, cuando experimenta los movimientos de los ríos, de las aguas, el canto de los pájaros, y se deleita escuchando la voz de los árboles, dice él, ¿no?
una sensibilidad verdaderamente impresionante de un peruano grandioso como Arguedas, que lamentablemente se quitó la vida y no lo entendemos por qué. Si tienen hijos pequeños, lean Guarma Cuyay, Amor de Niño, ¿no? Una belleza, un elogio a la forma de sentir del mundo que se da en el mundo campesino. Uno a veces, lamentablemente en el Perú somos bien prejuiciosos y somos un poco que nos gusta despreciar a las gentes, ¿no? A las personas, y decimos, ese es un cholo. Oiga, cuidado, ese no es un cholo, ese es un peruano. Ah, no, pero ese es un negro. No, oiga, ese es un peruano también, es afrodescendiente, ¿no es cierto? Ese es una chola. No, todos somos mestizos en el Perú, descendientes de afro, descendientes de campesinos, descendientes de asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No se trata de despreciar. Entonces, Arguedas era el representante del mundo andino. Acuérdense que Arguedas recién empieza a hablar castellano a los 7 años. Hasta los 7 años solo hablaba quechua. Y su padre no era campesino, su padre era un abogado, sino que lo dejaba casi abandonado con la gente de las haciendas, ¿no? Entonces él sentía que su mundo era el mundo de los campesinos y hablaba como campesino y le costaba incorporarse al mundo mestizo. Tanto que si leen ustedes la otra novela de Arguedas, ¿no es cierto?, van a encontrar la soledad espiritual que él experimentaba. Él se sentía fuera del círculo de los demás, era como un extraño en medio de la gente y solo se sentía bien cuando ingresaba al mundo de los campesinos. Entonces, miren, tenemos hermosos ejemplos, Manuel Escorza, tenemos Arguedas, que es inevitable leer, tenemos Sócrates Usunaga, un contemporáneo nuestro que desde mi punto de vista es el gran continuador de la obra narrativa de Arguedas, Sócrates Usunaga Guaita, de Ayacucho. Escribe maravillosamente bien y es un intérprete también del mundo campesino, pero con una visión más moderna que la de Arguedas, Sócrates Usunaga Guaita. Igual, mire, si yo me voy desde Tumbes hasta Tacna, ¿no es cierto?, encuentro grandes narradores que testifican acerca de la sensibilidad de la gente del Perú, de su amor por el territorio, por el terruño. Voy a nombrar algunos para que por favor los registren o los recuerden. Por ejemplo, Félix Guamán Cabrera, un notable narrador de canta. Francamente es otro arguediano que ama profundamente la tierra y que interpreta muy bien las voces del mundo andino. Félix Guamán Cabrera tiene un libro precioso para niños que se llama Ladraviento. Ladraviento. Y miren una cosa importante, hay escritoras. ¿Recuerdan a Rosa Serna Guardia? No la recuerdan. Rosita Serna tiene una belleza de libros. Tiene un libro que ustedes deberían, después de esta conferencia, quedarse preocupados porque no leyeron muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rosa Serna tiene un libro lindísimo que se llama Los días de Carbón. ¿Y Carbón quién es? Es un pequeño perrito que es tan negro, tan negro, tan negro y tan chiquitito, que cabe en la palmita de una mano. Y por eso pasan miles de aventuras. Y tiene otro cuento lindísimo que se llama El pollito que quería ser poeta. Miren qué lindo. ¿A quién se le ocurre que un pollito quiera ser poeta, no es cierto? Y hay una gallinita que tiene como 12 pollitos y cuando están todos los pollitos listos para caminar por el jardín, los saca a pasear para enseñarles a descubrir los lombrices y pequeños granos que hubiesen caído. Pero van todos los pollitos caminando con la gallina mamá, pero hay un pollito que siempre se queda rezagado, se queda detrás. Y la mamá va y la gallina le da un picotazo y le dice, ¿pero por qué no caminas? Y él le dice, ¡ay, qué belleza las rosas de este jardín! ¡Ay, la fragancia de los árboles! Mira la brisa, creo que la brisa me habla. Y la mamá le da otro picotazo, le dice, aprende a recoger lombrices. Y le dice, no, yo quiero ser un pollito poeta. Lindo, lindo, ¿no es cierto? No se ríen. Me parece hermoso.
Entonces tienen que leer a Rosita Serna Guardia, narradora del departamento de Ancash, que ha sido traducida a varios idiomas, ¿no es cierto? Importantísimos sus relatos. Carlota Carballo, yo soy Carlota Flores por si acaso, ¿no? Carlota Carballo, ¿leyeron Osta y el Duende? Tampoco, no puedo creerlo. ¿En qué colegio estudiaron para ir a protestar? Es básico leer Osta y el Duende. Es un pastorcito que sale a cuidar su ganado y que la mamá le aconseja tener mucho cuidado con los peligros de la soledad. Y entonces el pastorcito piensa que los peligros de la puna son el zorro, que se puede robar las ovejas, o que pueden aparecer otros animales, ¿no es cierto?, que le quieran robar su ganado. Pero la mamá no le dice que puede aparecer un duende. Y cuando está en medio de la puna, pasando sus ovejitas, aparece un duende, de pelo muy brillante, de larga barba, que lo invita a jugar. Y Osta se pone a jugar con el duende. Y no se da cuenta y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa. Cuando el Osta quiere volver, han pasado muchos años y logra engañar al duende y volver, y ya aquí encuentra su pueblo, se ha desaparecido, pero solo encuentra una viejecita que lo está esperando y que es la mamá, que le dice: nunca perdí la esperanza de que volvieses a tu hogar. Ese cuento ha sido traducido también a muchos idiomas, Osta y el Duende. ¿Y leyeron a Francisco Izquierdo Ríos? No, creo que no. ¿Sí o no? El Bagrecico, un premio para la profesora, ¿no es cierto? El Bagrecico, claro, el Bagrecico es un símbolo de la migración de las personas de provincias hacia Lima. Es una forma en que él, de manera metafórica, quiso representar lo grave que es dejar tu lar nativo para, ilusionado con la capital, venir acá y pasar mil penurias, ¿no? Entonces él cuenta la historia, pero a partir de un personaje bagre, un pescadito, que llega ilusionado con llegar a la costa, arribar a ver al mar, pero cuando llega se asusta, se desengaña y dice: no, cerca del mar los más grandes se comen a los más chicos, y se regresa a su riachuelito natal. Es todo un símbolo y también ha sido traducido a muchos idiomas. El Bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos, clásico. O sea, nosotros tenemos gente que ha escrito de manera maravillosa y ha hecho, miren, lo más importante, han hecho ficción, han hecho magia, han dado toda su imaginación para crear personajes que representen problemas nacionales, la migración, la ofensa entre las razas diversas que formamos el Perú, el colectivo peruano, la ofensa que se dice: tú eres chola, tú eres cholo, tú serrano fuera de aquí, tú tal cosa, porque todavía lamentablemente existe esto, ¿no? Existe esa especie de desaire por los demás, una falta terrible de respeto, y eso ya ha sido trabajado en la literatura. Yo quisiera también presentarles, ¿no es cierto?, modestamente, perdonen la falta de modestia, este cuento, Muki el Torito. A mí me encanta escribir con animalitos porque a los niños les fascina. Cuando tú le dices: un pollito quería ser poeta, todos se acomodan, ¿no? Dicen: ¿y qué escribí el pollito? ¿No? Este Muki es un torito que pelea, le gusta ser peleón, le gusta decir lisuras además. Y ahora los chicos solamente hablan con coprolalias o groserías, casi no conversan de una manera correcta, ¿no es cierto? Entonces yo he representado en este cuentito, es un señor cuento, no es cuentito, a ese torito que le gusta pelear, que le gusta trompearse, que le gusta pegar, que no logra integrarse a un grupo. Tiene su familia, tiene un papá torito, una mamá vaquita, que tratan de enseñarlo a compartir con los demás, que le tratan de enseñar a ser amable con los demás, a respetar a los otros para que los respeten a él. Al comienzo de la historia, que está muy bien escrita, miren ustedes, el torito le gusta jugar con los niños porque es un torito niño, y jugaba a torear. Él era el torito y fingía que lo mataban, ¿no es cierto? Fingía.
Pero de repente el torito comienza a volverse agresivo porque empieza a crecer. Y cuando empieza a ser agresivo le gusta pelear y le gusta insultar. Entonces la mamá vaquita le da unos consejos muy lindos para que evite pelear, ¿no es cierto? Para que evite ser golpeado, porque cuando él golpeaba, lo golpeaban. O sea, le devolvían el golpe, ¿no? La agresión. Y la historia se termina muy linda porque es el profesor el que logra solucionar el impasse de la pelea del torito, ¿no es cierto?, para que él se pueda integrar y ser un torito normal. El cuento viene con actividades muy lindas, trabajadas para que los niños puedan disfrutar del texto. Y miren las ilustraciones también, muy bien logradas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, yo soy Carlota Flores, no se olviden, porque acabo de mencionar a Carlota Carballo, ¿no es cierto? Y tenemos así, miren, una pléyade de autores importantes, por ejemplo, Roberto Rosario también, que preside la Asociación Peruana de Literatura Infantil y que tiene cuentos muy bien escritos para niños, desde los que podemos nosotros desarrollar y familiarizar a los más pequeños con virtudes y valores. Me interesa también presentar otro cuento importante que es Juancito Siempre Valiente. Waltercito, le puedes pedir a Zenón que me presente. Juancito Siempre Valiente es un cuento que ha tenido un premio nacional y que representa que la necesidad que tenemos las personas de tener un ideal. Nadie puede vivir sin tener un ideal. Nadie puede vivir sin tener un proyecto de vida o una aspiración. Es un absurdo pensar que yo puedo amanecer, hacer las cosas cotidianas y dormir y comer y adiós. No, pues, eso no es vivir. Hay que enseñarle a los niños a definir su vocación, como conocerse a sí mismo con ayuda de la familia o ayuda del colegio o ayuda de los buenos amigos para descubrir cuáles son tus habilidades. Si tú descubres tus habilidades, que no son iguales para todos, ¿no es cierto? Sí, gracias. Si tú descubres tus habilidades, puedes perfeccionarte en esa dirección y obtener éxito. Todos no hemos nacido para lo mismo. Todos hemos nacido para diferentes realizaciones o realidades. Walder, por ejemplo, es de filosofía. ¿Todos podríamos ser filósofos? Creo que no, ¿no es cierto? Cada uno tiene una capacidad y una habilidad que tiene que ser descubierta por nosotros mismos. Entonces, en este cuento que ganó un premio, justo premio José María Arguedas, planteo la historia de un niño que define su ideal, ¿no es cierto?, que quiere aprender las cosas y que quiere profundizar en el saber. Y para eso utiliza figuras de su comunidad, porque es un niño andino. Yo soy de Huancayo, soy andina, mujer andina. ¿No es que aquí hay alguien de Huancayo? Nadie, estoy solita. Fíjense, este niño andino tiene un ideal y lo descubre, pero ha observado a las personas mayores en qué sentido van y cómo realizan su vida, ¿no? Entonces, es un tema difícil de tratar, pero felizmente logré el cuento Juancito Siempre Valiente. ¿Por qué? Porque siempre vence las dificultades y tiene 1001 dificultades. Y ese otro cuento, miren por favor, apunten Carlota Flores, ¿no es cierto? Este es un cuento lindo, Caracolito, las aventuras del Caracolito Ruperto y sus amigos. Es de cómo todos en la vida necesitamos, sin diferenciación de edad, aprender tecnología. Entonces es un grupo de amiguitos animalitos para que los niños lo comprendan bien, que se dan cuenta que vivimos en una era cibernética y que si no sabes tecnología estás fuera totalmente de la sociedad del conocimiento. Entonces, y no existe, que te digo, una edad, un límite para aprender, sino que más bien es factible aprender a cualquier edad. A mí me han pasado cosas muy curiosas por razones de edad. Cuando me llamaron al Ministerio de Educación a trabajar, recién habían aparecido las computadoras, me parece. Me dijeron, doctora, acá está su oficina con su computadora. Yo todavía no sabía, ¿no? Dije, uy, ahora.
Bueno, fui en la noche a la casa de una de mis hijas a que me enseñase cómo manejar la computadora y aprendí. No hay edad para dejar de aprender. Uno no puede decir, no, ya yo no necesito ser una persona digital. Absurdo, sí se necesita, porque toda la información contemporánea viene a través del Internet, viene a través de los medios, ¿no es cierto?, técnicos que estamos manejando. Bien, me estoy saliendo un poco del tema, pero voy a volver. Miren ustedes acá. Primero, tener identidad nacional, identidad con su propia región, con las culturas regionales. A veces a las personas les da vergüenza decir soy de Huancavelica, o les da temor decir soy de Chincha. Y por si acaso en Chincha y toda la parte afroperuana que es el sur, hay grandes escritores que han interpretado lo que dicen la negritud en el Perú. Y hay un cuento lindo, Jutito, apúntense bien ese nombre, Jutito, porque el papá se llamaba Don Justo y la mamá Doña Justa, pero el niñito no hablaba muy claro y decía, mi papá se llama Don Juto y mi mamá Doña Juta, ¿y tú cómo te llamas? Jutito, ¿no? Entonces es un cuento lindísimo que tienen que leer porque representa la presencia de lo afro en nuestro medio. Y así como él, hay otro gran escritor que habla un poco de la negritud, que es Cromwell Jara Jiménez. Por favor, tomen nota de Cromwell Jara Jiménez, porque es uno de los grandes narradores peruanos contemporáneos, que tiene más de 12 novelas publicadas. No sé si han leído algo de Cromwell. ¿Sí, alguno? Es de Piura, Cromwell. ¿Alguien leyó sobre Cromwell? Nadie, mira cómo es. Tenemos que rezar el yo pecador, ¿no? Para tener pena de que estando en este momento en el Perú no conocemos a nuestros grandes escritores. ¿Leyeron a Vargas Llosa, nuestro único premio Nobel? Ah, qué bueno. Y hay dos cuentos para niños que ha escrito Vargas Llosa: Ponchito y la luna y el barco de los niños. Por si acaso, recuérdenlo, Ponchito y la luna y el barco de los niños. ¿Por qué es importante que un Nobel escriba para niños? Y él ha prometido escribir más cuentos para niños. Porque él se ha dado cuenta que la redención del ser humano, la superación de la ignorancia, tiene que empezar en la infancia. No será posterior y cuando ya somos adultos, sino que si no se construyen las bases culturales, intelectuales, morales, éticas, cívicas desde la infancia, estamos en una sociedad perdida, ¿no es cierto? Entonces él, inteligentísimo como es, premio Nobel como lo es, ¿no es cierto?, reconocido y traducido a muchos idiomas del mundo, ha dicho, no, ya me fijé que me falta escribir para los niños. Entonces Ponchito y la luna y el barco de los niños. En Ponchito, ¿ustedes han leído Platero y yo? Todos, creo, ¿no? Sin excepción. ¿De quién es? De Juan Ramón Jiménez. No se olviden de leer a Juan Ramón Jiménez, ¿no es cierto? También premio Nobel. A mí me interesa subrayar de Juan Ramón Jiménez una parte muy bella de Platero y yo. ¿Se acuerdan de Platero y yo? Nadie me contesta. ¿Se acuerdan de Platero y yo? Claro que sí, ¿no es cierto? Hay una parte muy bella que relata que Platero sube por la cuesta del camino. Dice, Platero, que cabalgaba suavemente, subía por la cuesta y vio un cubo de agua lleno de estrellas, que era simplemente que las estrellas se reflejaban en el balde de agua y que Platero bebía de ahí. Y Juan Ramón dice poéticamente, y podido expresar, ¿no? Y miren qué curioso, Vargas Llosa ha escrito Ponchito y la luna, un niño que se enamora de otra niña y que no sabe cómo regalarle la luna. Y entonces una noche pone un balde de agua para que la luna se refleje en el balde de agua y le ofrece a la niña el balde de agua con el reflejo de la luna. Y es un símil, una comparación, ¿no es cierto?, una imagen tomada de Platero y yo. Hay un gran autor realmente hindú, Rabindranath Tagore. Ojalá alguno se interese por Tagore.
que tiene obras para niños verdaderamente excepcionales. Y miren una cosa importante, ¿no es cierto? Hace poco hemos tenido en el Perú una magnífica feria de libro, con miles y miles de espectadores y miles de libros. ¿Y esos libros para qué han servido? Para motivar la lectura, literatura, formación cívica, formación ética, van unidas de la mano con la necesidad de leer. Pero leer ¿de qué manera? ¿Empíricamente, de cualquier manera? No. Construir nuestra propia agenda de vida, dándole un espacio obligatorio a la lectura. No necesitas ir al colegio para que te impongan la lectura. Tú solo puedes decir, si no leo, ¿qué pasa conmigo? Te quedas sin ideas, te quedas sin ideales, tu destino se trunca, se hace chiquitito. No necesito ser millonario para leer, no necesito tener grandes inversiones de dinero para leer, puedo ir a una biblioteca, puedo leer el periódico, puedo intentar atender noticias positivas, o si escucho puro negativo, también saber dilucidar aquello que daña de aquello que sí me sirve. Pero el que no lee, miren, un lector culto tiene que leer mínimo 40 páginas al día. ¿De dónde he tomado la referencia? 40 páginas al día para ser un lector culto. Ustedes solitos hagan una tabulación de las páginas que leen, enfrentándote a la lectura. La lectura te provee de ideas y quiero que se acuerden de dos nombres importantes en el tema lectura. Quiero que se acuerden de Daniel Cassani y Josette, tal como suena, Josette Jolivet. Y miren, y quiero que se acuerden también de algo importantísimo, de Gianni, tal como suena Gianni, con G, Gianni Rodari. Y voy a decir por qué, pero por favor, en Navidad, cuando seleccionan regalos, obsequios, regalen un libro, además de todo lo que quieran. Ay, no, yo prefiero zapatos nuevos, 20 pares de zapatos. No, pues no te pases, mejor 20 libros nuevos, ¿no es cierto? Regalen un libro con un objeto y autorregálense. Por ejemplo, de Rodari, cómprense La gramática de la fantasía. El que no ha leído La gramática de la fantasía, ¿no es cierto?, está en la estratosfera. Es un libro básico. En Europa ninguna profesión se puede ejercer sin haber leído La gramática de la fantasía. Y miren, cuando ustedes lo lean, dicen, ay, qué bien Carlota que nos recomendó La gramática de la fantasía. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ustedes han escuchado hablar que se habla de empoderamiento, de emprendimiento, de innovación, de creatividad en todas las carreras. Hay que ser innovadores, hay que ser emprendedores, hay que estar empoderados. ¿Cómo se logra? Utilizando las estrategias de Rodari, que te abren alas a la imaginación y a la verdadera creatividad, que es el uso de la imaginación divergente. No es el uso de cualquier, ya voy a soñar despierto. Eso no es ser innovador. Tiene sus pautas, tiene sus estrategias. ¿Dónde las van a aprender? Porque eso es lo que nos falta en el Perú, ser sistematizadores, aplicar experiencias que han sido validadas en otros países, en todas las carreras. La base la van a tener si se compran y leen reflexivamente La gramática de la fantasía. Y miren, dos ideas más que me interesan. Cuando tú lees en silencio, ¿quién se encuentra con el texto, con las palabras del otro? Tú, tu conciencia, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu léxico se tropieza con el otro, que ha escrito cuidadosamente y entrega un libro. Entonces, miren una cuestión importantísima, ¿no es cierto? La doctora Jolivet dice así, miren lo que dice, atiéndanme un momentito. La doctora Jolivet, francesa, dice así, miren, cada persona que lee comprende por una relación dialéctica entre el texto y el lector, ¿no es cierto? Cada persona que lee comprende, pero a la vez aprende. Nosotros no decimos estoy aprendiendo léxico,
estoy aprendiendo filosofía, estoy aprendiendo axiología, no. Tú lees y sin percatarte tanto de qué es lo que estás extrayendo del texto ideas innovadoras que pasan a formar parte de tu propio saber. ¿Por qué la lectura es inevitable? ¿Por qué debe darse la lectura? Porque no hay otro mecanismo intelectual para desarrollar tu propio nivel intelectual, tu propio nivel cognitivo. El que no lee, francamente, no sé, está perdido en este planeta, ¿no es cierto? Y miren, la doctora Oliver suma ideas con Daniel Cassani, también apúntense Daniel Cassani. Los que no han leído Cassani también están perdidos en el mapa cultural, porque Cassani dice leer es obligatorio, ya ni siquiera dice lee por placer, dice leer es obligatorio. Y dice implica un razonamiento, implica un análisis, implica además saber extraer ideas importantes. O sea, no se trata de leer y dice, ya comencé a leer el Quijote porque nunca lo había leído y lo dejo. No, ya leíste el Quijote, no, pecado mortal, ¿no es cierto? El Quijote se debió leer hace muchos, muchos años atrás. Pero si no lo hicieron, recuperen. Entonces, miren, por favor, si se van de esa conferencia o conversación, acordándose de Cassani, acordándose de Rodari y acordándose de Oliver y los autores que he mencionado, esto valió la pena. Y además, si mañana mismo van a buscar, ¿no es cierto?, la gramática de la fantasía y dicen cuando la lean, qué bien lo que nos recomendó Carlota, qué maravilla. Hemos cumplido con nuestro deber. Entonces, miren, puedo seguir, ¿no? Sí. Ya. Si nosotros queremos formar en valores, acuérdense, algo importantísimo que no quiero dejar de decir. La cultura en el Perú es compleja, no es una cultura unívoca de un solo sentido, con una sola característica. Es una cultura complicada porque tiene varios aportes, varias vertientes. Y ustedes acuérdense que la primera forma de expresarnos culturalmente fue en forma oral, no fue en forma escrita, la escritura es posterior, ¿no es cierto? Yo quiero preguntar, ¿no es cierto? No se me duerman por favor. Yo sé que la hora es un poco incómoda y el calor, ¿no? El calor. Espero que sea el calor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Mire, en la cultura oral peruana hay una gama de leyendas y de mitos que explican los orígenes de la cultura que debemos saber. A nosotros se nos hizo aprender muy bien la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, ¿se acuerdan? Todos sabemos Manco Cápac y Mama Oglio cuando no era la leyenda que nos debieron enseñar. ¿Qué nos debieron enseñar en los colegios? El mito de los hermanos Ayar, de los 4 hermanos Ayar. ¿Cómo se llamaban los Ayar? Muy bien, hay un señor que lo dice muy bien, ¿no es cierto? Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarauca y Ayaruchu. Y cada uno representaba el uso de un alimento. Ayaruchu representaba, muy bien, el uso del ají, o sea, era el símbolo totémico de las tribus que usaron el ají y enseñaron a los otros. Y Ayarcachi, ¿qué cosa representaba? La sal, que también era un elemento totémico en el sentido de que se propagandizó a partir de una tribu o de una comunidad que la usaba, ¿no es cierto? Y Ayarauca, ¿quién era? ¿Quién era Ayarauca? En algunas crónicas dice Ayarhamka, o en otras dice Ayarauca, o sea, era la papa dulce, la oca, no sé si la han conocido o la conocen, el uso de la oca. Y Ayarmanco era el líder, el sabio, el que tenía todos los conocimientos sobre cultivar la tierra, sobre enseñar a los hombres a arar, enseñar a guardar los alimentos, el que ejercía el dominio sobre todos los demás, ¿no? Entonces, ese es el verdadero mito del origen del imperio incaico, que además tenían estos 4 señores, 4 hermanas que eran sus esposas, porque había un matrimonio endogámico. Y esas mujeres sabias, ¿no es cierto? Mama Huaco, Mama Raua, Mama Ipacura y Mama Oglio, también representaban un tipo de saber.
Y eso no se nos explica a nosotros en el colegio, ¿no es cierto? Nos bastó con Manco Cápac y Mamagoglio saliendo del lago Titicaca, lo que es más fantasía que el otro mito que tiene fundamentación histórica. Pero además, fíjense, hay una leyenda que explica el origen del hombre en el mundo andino peruano. ¿Qué leyenda nos explicó cómo se formó el hombre en el Perú? ¿La conocieron en el colegio? Para nada no saben cómo se formó el hombre en el Perú. Tampoco, ¿no? Contixi Viracocha Pachayachachi es la historia del dios Con que muele maíz, lo mezcla con un poquito de agua y de ahí forma al ser humano. Tienen que releer Contixi Viracocha Pachayachachi, el gran creador del mundo, del universo y de los seres humanos y animales que lo habitan, ¿no? Entonces, eso nunca nos dijeron, ¿no? ¿Tú la sabías, Walter? No, porque creo que tampoco. No nos enseñaban eso. No nos enseñaban eso. Bueno, pues, y además hay leyendas en la selva, ¿no es cierto? El Chuyachaki, ¿recuerdan? El Ichigoljo, el enanito minero, el Ichigoljo. Sí, claro, ¿no es cierto? La leyenda de Cabillaca, el mito de Bichama, tampoco Bichama, un semidios, y la leyenda de Nailam. Entonces, miren, todo eso está, ¿saben dónde lo pueden encontrar? En el tomo número 1 de literatura peruana del doctor Tamayo Vargas. Tomo 1 de literatura peruana de Tamayo Vargas, o del libro Historia de la literatura peruana del doctor Luis Alberto Sánchez. Y esas leyendas son recreadas ahora. Hay una leyenda que casi nadie ha escuchado que se llama La Vicuña de las 8 patas. La Vicuña de las 8 patas, que dijeron que cuando esa leyenda se cumpliese se anunciaría la destrucción del imperio incaico. ¿Y quién ha escrito sobre esa y la ha formalizado y la han representado? Hernán Garrido Leca, también un escritor peruano, ¿no? Hernán Garrido Leca. Entonces nosotros tenemos una maravilla, realmente una cosmogonía en el sentido de tratar de expresar, de explicar, más que expresar, explicar cómo se creó el mundo, el universo, el hombre, los animales en el Perú. Y todo lo que nosotros hemos contado y nos han contado y subsiste, porque todo eso lo registró Garcilaso de la Vega en los comentarios reales. O lo estudiaron otras personas como el doctor Sánchez o como el doctor Tamayo Vargas o el doctor Jiménez Borja, ¿no es cierto? Todo esto es la riqueza de la imaginería popular del Perú. Y francamente es el colmo que los jóvenes, sobre todo la última generación llamada millennial, no conozca cero conocimientos de cómo se desarrolla el pensamiento mítico, cosmogónico en nuestra patria. Y entonces por eso es que dicen, uy, el Perú no vale para nada, ¿no? O bueno, las canciones peruanas, ¿qué nos interesan? Nos interesa otro tipo de melodías, porque no tienen identidad, porque no han asociado los méritos de esa gran cultura nuestra originaria, que es la base de lo que es el Perú. Inclusive la palabra Perú no es contemporánea, es una palabra antiquísima. Y la gente dice, ¿de dónde salió Perú? Pues está en Garcilaso la explicación, ¿no es cierto? Entonces nosotros no somos cualquier cultura. Somos una cultura milenaria a la que se han sumado valores de los africanos que fueron traídos como esclavos, de los asiáticos que fueron traídos también casi en situación de esclavitud, ¿no es cierto? De los italianos que llegaron, ¿no es cierto?, de otras razas, y que se fusionaron para dar un gran mestizaje. Todos aquí somos mestizos peruanos, nadie es más que otro, ninguno vale más que otro. Pero eso lo tenemos que aprender desde el colegio. Y miren, no sé si han escuchado hablar mucho ahora de inclusión social, de evitar el bullying. A veces en los colegios y en la misma sociedad y en los centros de trabajo se comete bullying, se ofende a las personas por su raza, por su forma de hablar, por su extracción social. Hay gente, aquí en el Perú usamos una palabra que a mí me da un poco de risa, pituco, ¿no?
Ese es un pituco. Hasta con la palabra intentamos clasificar a las personas, ¿no? O ese es un cholo, ¿qué es eso? Tenemos que ser muy cuidadosos para que los jóvenes, nosotros ya lo sabemos, los adultos, pero para que los jóvenes y los niños de hoy interioricen los mensajes positivos que tiene nuestra cultura, como a través de la literatura. La literatura es un juego realmente, un juego de palabras, un gran despliegue de la imaginación. Aristóteles dijo, miren qué lindo lo que dijo Aristóteles, la literatura es una mímesis ficcional, o sea, es una mímesis en el sentido de, es una imitación de la realidad, pero de manera creativa. Dijo, todo puede suceder en literatura, que un cangrejito quiera aprender a volar o que una palomita quiera aprender a nadar como un pato. Todo puede suceder en literatura, por eso es que si leen 100 años de soledad de García Márquez, van a encontrar un despliegue de imaginación verdaderamente increíble. Todo puede suceder. Y miren Aristóteles, la literatura es una mímesis de la realidad, una copia de la realidad, que además genera una gran emoción, intensa emoción que él llamó Helios, o produce catarsis, produce la capacidad de liberarte de sentimientos, de pensamientos, de oscuridades que todos podemos tener. Y entonces leer literatura realmente es imprescindible. El que no lee literatura, no sé cómo andará por el mundo, porque imagínense, ¿no? Y otra cosa importantísima, el Perú tiene un premio Nobel que es Mario Vargas Llosa. Chile tiene 2 premios Nobel. ¿Quiénes son? Gabriela Mistral. ¿Y quién más? ¿Quién más? 2, claro, 2. Muy bien, Neruda y Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Y entonces al Perú le faltan todavía sus premios Nobel. Y miren, voy a terminar diciendo solamente un pequeño versito. Este año se cumplen los 100 años de los Heraldos Negros de Vallejo. 100 años de la publicación de los Heraldos Negros. ¿Cómo empiezan los Heraldos Negros? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Qué increíble Vallejo, traducido, queridos colegas, a todos los idiomas del mundo, incluido el lenguaje de los esquimales. ¿Quién nos dio mayor honor que Vallejo? Nadie, absolutamente nadie. ¿Quiénes podemos seguir dando honor? Todos los que se interesen por leer, escribir y producir creativamente. Les agradezco la paciencia, les agradezco su presencia además, ¿no es cierto? Y espero que recuerden mañana todos los nombres que he ido diciendo y que se comprometan con convertirse en lectores permanentes. Muy agradecida. Luego el tercito medio desordenado. Bien, creo que los que estamos presentes hemos sido partícipes de una hora de una charla extraordinaria, muy reflexiva, porque nos hubiera gustado ser niños, tener una docente como usted, para que nos hubiera encaminado hacia la cultura, la literatura, claro está, pero a la cultura en general, porque sí creo que nos hace falta en nuestro país es precisamente eso. Cultura para crecer, porque el desarrollo empieza con la cultura, empieza con el conocimiento, empieza con la lectura. Y esto ha sido una bonita reflexión inicial. Y por eso felicito, Carlota, con la confianza de los años que nos conocemos, por esta bonita y profunda reflexión para pensar en la educación cívica, en la educación política que nos interesa, en la educación democrática a partir de la literatura, a partir de la lectura. Y es por eso que ahora abro la participación de ustedes para que puedan hacer preguntas, inquietudes, opiniones sobre esta interesante reflexión de la doctora Carlota Flores.
Si tienen alguna pregunta o opiniones o reflexiones, encantado de poder resolverla. Ahí está, ahí un micrófono, por favor. Su nombre, por favor. Buenas noches, Eduardo Delgado. ¿Qué podría decir? Emocionado. Me recuerda a mi madre y a mi padre que me encaminaron siempre a la lectura. Y esta noche me voy satisfecho de haber escuchado tantas cosas bonitas que quizás nuestras segundas madres nos han enseñado en alguna época, decimos de nuestros profesores, ¿no? Pero ahora en adelante ya no hay nada de eso. Ha desaparecido lo que es la cultura cívica, ha desaparecido lo que son los valores. Por eso tenemos esta juventud muy, podría decir ese adjetivo, muy descarriado. Le agradezco, doctora, por esa magnífica disertación. Muy amable, muchas gracias. Confío que lo que he dicho quede grabado en la inteligencia y en el corazón de cada uno, porque cada uno puede ser promotor de lectura en su medio, en su barrio, en su familia, en el círculo social con el que comparte. No necesitamos ser el presidente, la ministra, no. Basta un buen lector para contagiar e irradiar a otros, ¿no es cierto? Ojalá de acá salgan 30, 40, 50 lectores, promotores de lectura. Sería maravilloso, ¿no? ¿Otra intervención? Por si acaso, esta conferencia está siendo retransmitida también por el sistema video streaming, en el Face también, y va a estar grabada para que cualquier persona pueda bajar esta conferencia y poder tener también para su análisis posterior, ¿no? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctora Carlota Flores, muy agradecida. Gracias porque está difundiendo algo importante que yo al menos no tenía conocimiento, porque en mi pueblo jamás nos ha inculcado leeres que forman los valores, que la lectura es para que no siga habiendo la violencia contra la mujer, tantas maldades que hay en la sociedad, nunca. Y también en los colegios, hoy en día en los colegios estatales no se inculca la lectura, porque mis hijos estudiaron allí, no se inculca, pero mientras que en los colegios particulares, al menos sí, porque tengo familiares que estudian, entonces hay también una gran desigualdad. Sí, y gracias, porque yo pienso que como no hay lectura, como no nos educamos mediante la lectura, mediante la cultura, la salud mental está en deterioro, por eso está habiendo tantos feminicidios en nuestra sociedad. Muchas gracias y me voy reflexionada y empezar a leer. Gracias. Qué maravilla si empiezan Muchas a leer, gracias. ¿no es cierto? Claro. ¿Otra opinión, alguna pregunta? Con toda libertad, por favor. ¿Me permites una palabrita? Miren, la colega ha mencionado un problema central, ¿no es cierto? La desigualdad en opciones de lectura que existen, una brecha realmente entre colegios particulares y colegios nacionales. No debería ser, porque la lectura es un derecho. En la Constitución del Perú dice aprender a leer es un derecho. Entonces no debería haber esa brecha, esa distancia entre que si yo estoy en un colegio particular tengo acceso y los otros no. Para eso están las bibliotecas. Tienen que exigir en sus comunidades o pueblos, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las bibliotecas públicas, municipales. Para eso son las bibliotecas. Yo he visto, miren, en varios países que he podido estar, que por ejemplo se inventan el carrito lector. Entonces se busca un carrito, un grupo de personas, de padres de familia, arman una pequeña biblioteca que va recorriendo los barrios prestando libros. Ya se puede hacer, se puede lograr, pero hay que tomar la iniciativa, ¿no es cierto? O si no, la ronda de lectura en Bolivia, yo me quedaba asombrada cómo leen, la cantidad de libros que leen y que producen más que nosotros. Cuando matriculan en el colegio, los papás prestan 4 libros que correspondan a la edad de su hijo. Entonces, si hay 30 niños en un salón, hay 120 libros. Y no se hacen problema, en una canasta bien decorada ponen los libros. Y cada niño escoge los días lunes el libro que le interesa a él leer, no el que el profesor le dice. Entonces, a él le gusta animalitos, se escoge de animalitos. A él le gusta viajes interplanetarios, se escoge de seres extraterrestres. Cada uno elige el tema que le interesa.
Al final de la semana devuelven el libro, al que cuidan mucho, llenan una pequeña fichita que no es evaluada, sino simplemente constatar, y van rotando sus libros, y al final todos leen todo lo que hay en la canasta, 120 libros. Entonces hay maneras lindas, en Brasil dicen la ciranda del libro, o sea, también otra ronda de lectura. Y acá inventaron el maletín viajero, pero para algunos colegios nada más, ¿no? Entonces todavía nos falta trabajar el tema lectura de una manera más sencilla, más pragmática y que permita que el libro llegue a manos de todos los niños del Perú y jóvenes del Perú y adultos, porque yo no sé por qué tercera edad que somos nosotros ya dejamos de leer, no puede ser. El cerebro sigue vigente, sigue pleno y puede seguir instruyéndose, ¿no es cierto? Si no nos volvemos, no sé, dinosaurios. Claro, muy bien, muy bien. Hay una pregunta a la señora y después el señor al fondo. Ya. Un comentario. Sí, yo soy testiga y formo parte también en el nivel inicial, ciclo 2, que sí hay un despertar del amor a la lectura. Bueno. En los iniciales, el área de biblioteca es el lugar más cómodo, más acogedor para despertar el amor a los niños por la lectura, por los libros. Incluso el Ministerio de Educación ha otorgado unos libros muy bellos al nivel inicial. Y en cuanto al nivel secundario, que son de los COAR, tienen un plan lector para todo el año y son instituciones nacionales. Yo creo que lo bueno se copia y sí, pues, hay también lo que es el libro viajero. Y sí, tal vez nosotros de la generación anterior no nos inculcaban mucho la lectura, pero ahora en el nivel inicial sí lo están haciendo. Qué maravilla, porque justo en el nivel inicial están los más pequeños en los que es más fácil formar el hábito lector, ¿no es cierto? Y qué maravilla también que el ministerio se encargue de ese tema. Muy bien, profesora, gracias por su aporte. El señor, pásale el micro, por favor. Y después la señora acá al centro también, ¿ya? Doctora Carlota, una alegría, una satisfacción escucharle. Gracias. Sí. Solamente quería intervenir para hacer una relevancia especial. Cuando yo fui alumno de usted Muchas gracias. en la Universidad de Huamanga, Bien, por eso. hoy vuelvo a escucharle sus sabias recomendaciones con la misma avidez de aquellos tiempos. Qué hermoso. Gracias, doctora, por habernos inculcado, por habernos orientado, y en función a esa recomendación nosotros hemos labrado un horizonte, hemos labrado una profesión con esa inquietud. Doctora, en esos tiempos, no quiero decir que antes fue mejor, pero había un interés en la lectura, Sí. una profunda satisfacción en leer, pero comparado con tiempos actuales y en ciertos lugares vemos que hay una total ausencia en la lectura. Y últimamente nos damos cuenta de que simplemente los muchachos se han acostumbrado a copiar, a bajar información de la computadora y nadie más se preocupa de la lectura. Nosotros, como admiradores de usted, seguiremos incidiendo en esta pasión de seguir profanando los libros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Fuerte palma para el señor. Muchas Acá la señora del centro, por favor. Muy agradecida por esas palabras tan bellas. Muchísimas Usted gracias. tiene un alumno acá, ¿ves? Claro, imagínate, ¿no? Qué maravilla, por Dios, es un regalo de Dios realmente. Gracias. Bueno, buenas noches. Para darles a conocer de que la Casa de la Literatura Peruana, con el fin de animar a la lectura, tiene 2 programas. El programa de bebetecas, que está dirigido desde 0 años hasta los 3 años, porque realmente el feto, el bebé, desde el vientre materno, percibe todo su entorno. Al escuchar las canciones, al escuchar que sus padres le cuentan los cuentos,
ya está desarrollando la escucha activa para cuando ya nazca, ya tiene incrementado su vocabulario también, le es fácil pasar las etapas de inicial y primario. Solamente realiza 2 sesiones al mes, de 11 de la mañana a 11:45, los 2 primeros domingos de cada mes. Van las mamás embarazadas, los papitos, los niños en sus cochecitos y les enseñan las canciones. Hay un cancionero para bebés que está colgado en la web, la página web de la Casa de la Literatura Peruana. El otro programa es el de los abuelos y abuelas cuentacuentos. A solicitud de los colegios y de cualquier organización establecida, van las personas de la tercera edad a contar no solamente cuentos, también mitos y leyendas, con la finalidad de incentivar a la lectura. Gracias. Muy bien, muy buena información. Claro. Al centro también. Pásale la voz acá. Muy bien. Me encanta que los haya motivado el tema lectura. Bueno, en primer lugar, bueno, Walter, ¿cómo me gustaría haber tenido una profesora como usted que me haya educado a la lectura? Porque en cierta manera, ahora yo que en cierta manera vengo a esta conferencia, en cierta manera de casualidad, yo en cierta manera estudio la carrera de filosofía, pero ahora con la manera en cómo usted ha expuesto las diferentes bibliografías que en cierta manera hacen que uno al leer esto puedan identificarse con su nación, que en cierta manera ya tengo libros para leer en las vacaciones, me gustaría que también me pueda dar algo de bibliografía sobre que refleja la realidad, algo en lo que es la costa. Por ejemplo, usted ha mencionado libros sobre cómo los campesinos aman su tierra, pero también me gustaría, en cierta manera, que me pueda ayudar en una bibliografía o con bibliografía que refleje sobre la realidad en la costa, cómo vive, cuáles son sus problemas y apelo a su gran capacidad para que me pueda brindar esta ayuda, porque en verdad le estoy muy agradecido con su ponencia y en cierta manera me ha motivado a poder leer más, incluso a leer no solamente libros de extranjeros, porque en la filosofía en cierta manera tiene, digamos, gran influencia en pensadores occidentales, sino también me gustaría leer libros de autores nacionales que hablen sobre la identidad del Perú en cuanto a la realidad andina, selvática, pero también me gustaría en este caso que me pueda ayudar con la bibliografía que se mencione el aspecto de la realidad de la costa. Bien, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Con mucho gusto, encantada. Les voy a dejar mi correo electrónico para que por favor se comuniquen conmigo. Walter, le podemos dar, ¿no es cierto? A ver, lo voy a decir todo con minúsculas, ¿no es cierto? Carlota Flores. A ver, apunten. Carlota Flores, todo junto con minúscula. Y al final de Flores le agregan otra letra S. Carlota Flores con @, @hotmail.com. Bien facilito, Carlota Flores, S, ¿no es cierto? @hotmail.com. Escríbanme que yo contesto a todos los que me escriben, especialmente si se trata del tema lectura o literatura. Con mucho gusto. Además, permítame un minutito agradecerle a mi exalumno que está aquí presente. Qué belleza que la vida te regale esos encuentros, ¿no es cierto? Imagínense, yo trabajé 17 años en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, prestigiosa universidad, histórica universidad, controversial a veces, ¿no es cierto?, pero gran universidad. Y fui cuando ayer grandes de la literatura peruana fueron profesores ahí, yo humilde maestra logré hacer alguito. No solamente enseñé, sino que aprendí. Aprendí muchísimo de la habilidad de los estudiantes y de su capacidad de lectura, ¿no? Ahí leer era obligatorio, pero ellos leían espontáneamente. Muchas gracias, mi exalumno, miren dónde lo encuentro. Y a cada uno de los que han intervenido también, porque entonces me voy a ir muy contenta, a pesar de un poco no haber podido explicar más cosas, pero sí que les pido, por favor, no olviden lo que dije al final, la gramática de la fantasía. En Europa nadie puede seguir leyendo si no estudió solo la gramática de la fantasía, que
que es una propuesta de técnicas para la innovación en todas las carreras. Miren eso, y acá casi nadie lo conoce, ¿no es cierto? Y también a la doctora Joliver, no se olviden, y a Daniel Casani. Son libros bases. Nosotros tenemos grandes autores, por ejemplo, el doctor en la Universidad Católica, Luis Jaime Cisneros, cuya obra ha pasado un poco inadvertida a pesar de la gran calidad y del gran trabajo que él realizó a favor de la lectura y del estudio de la lengua, del sistema de lengua, ¿no? Pero lamentablemente entre peruanos parece que no nos valoramos, parece, ¿no? Parece. Ojalá eso se rompa. Yo he mencionado, por ejemplo, es insólito no leer Arguedas. Es un pecado cultural. ¿Cómo es posible que tremendo escritor sea ignorado y que haya llegado a la terrible solución de su vida de suicidarse, ¿no? Qué tragedia personal, qué cosa horrible, siendo una persona con tanto. Si ustedes leen Arguedas, yo cuando vuelvo a leer Arguedas me pongo a llorar de desesperación de cómo no hemos podido darnos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Igual ha pasado con otros escritores y autores. En la costa tenemos muchísimos autores. Blanca Varela, por ejemplo, en poesía, ¿no es cierto? La misma Carlota Carballo escribe Un ambiente de la costa. Hay muchos autores, escríbanme, que yo contesto a todos los que necesiten información con mucho gusto. A veces doy cursos de capacitación, voy a anunciarlos por el Facebook, para los que quieran asistir. No se trata de volverse millonario haciendo cursos, sino más bien de compartir experiencias y saberes, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Yo les agradezco muchísimo su presencia y su paciencia y confío no borren de su memoria las cositas que les pueden ser útiles y empiecen mañana mismo a trazarse su propio plan lector. Organicen una agenda personal de lectura. Digan, a ver, ¿qué autores no conozco? Apúntenlos y poco a poco, ¿no es cierto? Navidad viene para regalarnos libros, ojalá así sea. Por si acaso algunos de mis cuentos están en la parte posterior, voy a ser muy feliz y no es porque me voy a hacer millonaria, si los pueden leer, ¿no? Para que los lean. La doctora ha traído algunos de sus textos que al finalizar la conferencia, quienes deseen adquirirlo, hay una persona en la parte posterior que pueden pedírselo al señor que está en la parte posterior. Muy agradecida. Doctora, sí, no queremos terminar nosotros sin antes hacer la entrega de un certificado, de un diploma por su excelente disertación el día de hoy. Contigo, Walter, con la felicitación de parte del programa Martes Democrático. Gracias, perdóname que no me ponga de pie, pero gracias. Y un agradecimiento al público, en realidad, que hemos salido complacidos de esta bonita conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Walter, gracias a ti. Está lindo esto, mira. El señor Zenón Naveda es el que tiene los textos en la parte final. Quienes están interesados en adquirir